El Congreso de los Diputados ha vivido esta mañana un episodio de alta tensión, otro más en la lista de enfrentamientos que cada vez resultan menos excepcionales y más habituales. Diputados en pie, golpes en el hemiciclo y micrófonos silenciados han sido la banda sonora de un pleno que ha comenzado con una maniobra que podría considerarse una peligrosa deriva del parlamentarismo español. El origen del conflicto es el proyecto de ley de pérdidas y desperdicio alimentario, una normativa impulsada por el propio Gobierno para reducir ese desperdicio de alimentos en toda la cadena de producción y distribución. La ley pasó por el Senado, donde tiene mayoría el Partido Popular y donde se introdujeron dos enmiendas clave. Una de ellas proponía una rebaja del IVA del 2% en los alimentos básicos y otra establecía un régimen transitorio de retribución a las plantas de cogeneración. Ambas modificaciones fueron aprobadas por la Cámara Alta con el respaldo de diversas formaciones, incluyendo también Junts. Sin embargo, al regresar al Congreso para su votación final, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, al frente de la mesa del Congreso y con mayoría del PSOE y de Sumar, decide eliminar esas enmiendas antes de que los diputados pudiesen debatirlas y votarlas. El argumento esgrimido es el de que estas enmiendas afectan al gasto presupuestario y, por tanto, debe estar excluidas del texto. Una interpretación que ha sido duramente cuestionada tanto por la oposición como por los propios letrados del Congreso. El Partido Popular, secundado por los de Esquerra y los de Junts, ha presentado en estas últimas horas escritos de reconsideración exigiendo que se respetaran esas enmiendas ya aprobadas en la Cámara Alta. Sin embargo, la Junta de Portavoces, reunida de urgencia esta misma mañana, ha decidido no aplazar esa votación de la ley a pesar de las advertencias de que este veto puede vulnerar el reglamento. Y ahí ha comenzado el espectáculo. Miguel Tellado, el portavoz del PP en el Congreso, se ha levantado de su escaño antes de que comenzase ese pleno para exigir que se alterase el orden del día. La respuesta de Rodríguez Gómez de Celis, el presidente en funciones de la Cámara, ha sido un muro infranqueable. No hay debate, no hay intervención, no hay voz. Cuando Tellado ha intentado argumentar su posición invocando diferentes artículos del reglamento, la única respuesta que ha obtenido ha sido la negativa a darle la palabra. Pero lo más grave no es la bronca en el hemiciclo, sino lo que subyace tras esta maniobra. Letrados de la Cámara Baja han calificado esta decisión de la mesa como un escándalo sin precedentes, denunciando que se han podido cometer hasta 3 delitos diferentes. Atención: prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad. Porque lo ocurrido no es una simple cuestión procedimental, sino una mutilación deliberada de un texto legislativo para adaptarlo a los propios deseos del Ejecutivo antes de someterlo a votación. Un fraude parlamentario, según los expertos, que embarca un peligrosísimo precedente. La justificación esgrimida por el PSOE para suprimir esas enmiendas es que afectan al gasto presupuestario, pero el argumento no convence ni dentro ni fuera del hemiciclo. El Senado, recuerdan los letrados, no presenta enmiendas como tal en ese sentido clásico del término, sino modificaciones aprobadas por su pleno, lo que las convierte en acuerdos tomados por la mayoría que el Congreso debería debatir y no eliminar unilateralmente desde la mesa. Lo que se somete hoy a votación, denuncian, no es el texto real enviado por el Senado, sino una versión expurgada por decisión de la mesa del Congreso con mayoría socialista. Una nueva jornada negra en la Cámara Baja, porque si la mesa del Congreso se arroga el poder de borrar lo que no les conviene antes de que los diputados lo voten, lo que se está instaurando no es el parlamentarismo, sino la censura. Y con la censura llega el autoritarismo. La mordaza ha entrado en el Congreso con la complicidad de quienes prometían proteger la democracia. Muy buenos días, arrancamos este jueves, día 20 de marzo, aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Martín de Dumio. Muchísimos asuntos encima de la mesa con grandes temas, no solo de Ucrania hablaremos hoy en Página Internacional, sino del reparto de los menas y también, por supuesto, les tendremos que mostrar punto por punto qué es lo que dice ese nuevo informe de la UCO sobre José Luis Ábalos. En unos minutos lo contamos, antes vamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues yo quería comentar un tema sobre las monedas digitales, el tema del dinero digital, pero me parece que es más interesante y más actual, y el otro dará tiempo, lo que ha ocurrido hoy. Bueno, pues se acaba de producir un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado.
Una cosa que, si os acordáis, en su momento se propuso que ocurriera con la ley de amnistía, que es que el Senado se negara a tramitarla por visos de inconstitucionalidad, y que en aquel momento eso es lo que decía Vox. El PP dijo, hombre, no podemos crear un conflicto constitucional, un conflicto institucional que es muy peligroso. Bueno, pues ya se ve que el PP opina que los conflictos institucionales son muy peligrosos y el PSOE opina que los conflictos institucionales son súper sanísimos cuando les van bien a ellos. Con lo cual, estamos ante una batalla con distintas armas. Están jugando a fútbol, el PP solo juega con los pies y el PSOE con los pies, con las manos y con el árbitro, que es peor. O aprendemos a jugar con los pies, las manos o el árbitro, o nos van a dar con queso. Ese mismo conflicto se estableció ayer o anteayer entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional. Tenemos otro conflicto. Ese se manda al TJUE. Ya veremos qué pasará en el TJUE, porque la representación española en el TJUE no parece que sea muy plural, sino que más bien, pero en fin, hay jueces en el TJUE y se supone que los magistrados, que la audiencia que han dictado este auto de 4 páginas y medio, no sé qué, serán capaces de hacer llegar las explicaciones bien al TJUE. Pero yo ya dije ayer y anteayer que lo que me choca es que ese conflicto no se haya producido entre el Supremo y el Constitucional. Por lo que me dicen puede ser por lo mismo, porque cuidado con el tema de los conflictos institucionales, no sé qué. Bueno, pues el Constitucional se lo salta todo, a la torera, decide y carretera y otra cosa. Y ya puestos a hablar de conflictos institucionales, hay otro que me preocupa más, o me preocupa casi igual, que lo he dicho muchas veces y sigo sin entender qué pasa, que es dentro del Constitucional, de los 5 magistrados, frente a los 7 que dictan las sentencias, que parece que son un poco raras, porque los otros 5 jurídicamente elaboran unos votos particulares que hay gente que opina que son mucho más sensatos, donde explica muy bien que lo votado por los 7 no funciona. Y ahí tampoco tengamos conflicto constitucional. Es decir, pasemos por el tubo o por el aro o que nos las den todas con queso. Cuando yo he preguntado a expertos y me aseguran todos que si esos 5 se empeñan, el Tribunal Constitucional se paraliza sin posibilidad de que pase nada más que la parálisis total, hasta que alguien resuelva que tendría que ser el TJUE, una tía mía, la ONU o San Pedro si aquel día no llueve. Conclusión, el conflicto institucional es muy malo, pero que te tomen el pelo y que te monten una autarquía es mucho peor, señores del PP. Espabilen. Nos acompaña en esta mesa José Ramón Riera. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de vivienda, uno de los grandes temazos de Sánchez. Hoy vamos a hablar de vivienda un buen rato. Nos acompaña también Carlos Perro de Pinic. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Como siempre digo, buenos días al equipo, buenos días a todos los contertulios y a la gente que está ahí detrás de las pantallas mirándonos y esperando que demos lo que se merece este gobierno. Caña. Desde luego que sí. También Roberto Marín, al que todavía no ha hablado y ya se la han lanzado. Buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días. Ahora le doy la palabra precisamente a Roberto, pero antes vamos a ver lo que ha sucedido esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, porque nada más arrancar la sesión plenaria que estaba prevista para esta misma jornada, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, ha interpelado al presidente en funciones, a Gómez de Celis, para intentar pedir que volviesen a reconsiderar su posición. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por el que... ¿Es en relación, señoría, es en relación a este punto? Le daré la palabra posteriormente. Continuamos con el punto... Silencio, por favor. No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente la cuestión de ahora. Pero, Dígame. bueno, en fin, pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el día de hoy. Usted sabe que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un escrito la tarde de ayer y hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día de este Señoría, pleno. entendido. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley. Señoría, no me haga llamarle al orden. Siéntese, por favor. Bueno,
el origen del conflicto es precisamente esa cuestión que les decía hace apenas unos minutos, que el Senado votó 2 enmiendas, una de ellas del Partido Popular para aplicar ese IVA reducido a los alimentos, otra de Esquerra para alargar la vida de las plantas de tratamiento de purín, y esta decisión, la del Congreso, de votar una ley sin esas enmiendas, no la acepta ni el propio Fernando Galindo, que en otras ocasiones, él es el secretario general de la Cámara, en otras ocasiones sí había apoyado firmemente a Francina Armengol. En este caso no, porque dice que ya el propio Tribunal Constitucional en su momento había sentado doctrina sobre este asunto. Roberto. Bueno, yo ante todo, al margen del texto de las enmiendas, creo que efectivamente estamos en un conflicto institucional sin precedentes, como referíamos anteriormente. Esto es un atropello, ¿no?, a lo que entendemos como democracia, a la Cámara Baja, porque efectivamente hay unos senadores que son los representantes en la Cámara Alta de toda la población española cuando vamos a las elecciones, que han hablado. Entonces, qué mínimo que esa decisión o ese debate se le ve, en este caso al Congreso de los Diputados, en los mismos términos en los que se ha aprobado en la Cámara Alta. No es entendible que alguien meta la mano, en este caso la mesa del Congreso, evidentemente, como decías antes tú en tu intervención, con una mayoría socialista. Es verdad que el Partido Popular tiene que ser implacable con el reglamento en la mano. Yo me resisto, hemos dicho, decía antes el compañero Francás, que aquí se juega al fútbol unos con los pies y otros con las manos, la cabeza, el árbitro. Bueno, pues yo creo que hay que estar en que si jugamos al fútbol, todos tenemos que jugar con los pies. O sea, hay que traer a los malos, hay que traerlos a la parte buena. ¿No? Los buenos no nos podemos convertir todo el día en malos. Entonces yo creo que en ese sentido de la democracia, es verdad que sería posiblemente mucho más impactante, ¿no?, que todos nos pusiéramos a jugar con las manos, la cabeza, el árbitro, pero claro, estaríamos todos jugando fuera del reglamento y fuera de las reglas. Entonces yo entiendo que con el reglamento en la mano, a todos esos malos que atropellan la democracia, que no tienen ningún respeto por las instituciones y demás, hay que traerlos a la parte buena de la historia y saber y estar convencidos que estamos en la parte buena de la historia y que los buenos siempre ganan. Francás no está de acuerdo, no sé si Carlos lo está. Es una opción. A ver, yo lo que quería decir es lo siguiente. Hace un tiempo el ministro Bolaños dijo que la soberanía popular radica en el Parlamento, ¿vale? Para justificar el rodillo que imponen para aprobar normas sin sentido. Esto es rigurosamente mentira y además anticonstitucional. La soberanía popular reside en el pueblo español, ¿vale? Bien, en la nación española. Bien, el Congreso y el Senado, es decir, las Cortes que decían antes, lo que hacen es representar la soberanía popular, ¿vale? Bien, pero es que además, aun admitiendo, que enmiendo a la mayor, que la soberanía remanse en las Cortes, se la están saltando la torera, porque tan importante y tan representativo es el Congreso como es el Senado. Y existe unos reglamentos que cumplimos todos, o deben cumplir todos, para debatir, aprobar o no aprobar, o enmendar, o lo que sea. Entonces, estamos llegando a un punto muy, muy serio, y lo que me sorprende es que todavía las reacciones sean tímidas, en las que se está negando la mayor, que es que se salta la torera el Congreso para la aprobación, que no presentan, de un presupuesto, prorrogando el del 23, creo que es también anticonstitucional. Legislan lo que quieren, lo que no pueden hacerlo lo pasan por fuera. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando? Aquí no pasa nada. Esto me recuerda una frase que siempre tengo en la memoria, que dijo el pobre Alexander Solzhenitsyn cuando sale del Gulag, de la URSS, no confundir con la Rusia actual, dicho sea de paso, cuando sale de la URSS, el pobre ya está sometido a internamientos, todo tipo de vejaciones, aspirando al mundo libre, idealizándolo, llega a Estados Unidos, llega a Denver, empieza a darse cuenta de lo que es esto de las democracias liberales y dice una frase que entiendo que es tremenda, dice: vengo de un mundo en el que no se puede decir nada, a otro en el que se puede decir de todo, pero nada vale para nada. Estamos llegando aquí también a ese punto. Pasan cosas y no se reacciona. Así no podemos seguir. No, a ver, es que lo que decía Roberto, yo estoy de acuerdo que es lo ideal, ¿eh? Pero el otro tiene que estar dispuesto a aceptar las reglas. Entonces, el otro no está dispuesto.
está cambiando las reglas continuamente. Claro, hacemos todo lo que esté en nuestra mano. Claro, cuando te cambia las reglas, es que cuando tiene el árbitro a favor, tú puedes seguir de tonto útil o de pardillo y seguir que te las den todas con queso, decir hasta que hemos llegado, o sea, se acaba el partido. ¿Que le vamos a sancionar? Me importa un pito, pero prefiero sancionar que no que me arre. Mira, igual la frase es muy tonta, me la acabo de inventar, pero en época de guerra yo no iría ni con minutos de silencio ni con velas a la batalla. A mí me gustaría simplemente añadir una cosa, vamos a ver. Esto es como en esa película del oeste, en el cual para entrar en el salón hay que dejar siempre las pistolas fuera. Y de pronto todo el mundo está sin pistolas, sin revólveres, y llega el matón que entra no solo con pistolas, sino pistola, fusil, látigo y demás. Es decir, evidentemente, si cuando ese tipo entra en el salón, si el resto se lo permiten, el resto están muertos, porque el matón va a hacer lo que le dé la gana teniendo ese tipo de armas. Y eso es lo que nos está pasando en estos momentos con este gobierno. Son una panda de matones. Es decir, además, no juegan con las reglas de la democracia, juegan en contra de la democracia. Lo que pretenden es justo, precisamente, solventar la democracia. La quieren oclusar y la quieren tapar, y por eso hoy el presidente en funciones no le ha quitado la palabra a un parlamentario que tenía todo el derecho a decir lo que defender el interés del Parlamento, en este caso del Congreso de los Diputados. Y claro, cuando se conculcan todas esas condiciones, lo que tenemos delante de nosotros es que hemos perdido la democracia. Y entonces, ante la pérdida de la democracia podemos hacer dos cosas: o tragárnosla, negar la mayor. Es decir, y entonces, si negamos la mayor, habrá que tomar medidas en contra de este gobierno. Y las medidas son cualquiera que permita retomar desde este mismo momento la democracia. Y si lo permitimos, tenemos un problema. Pero fijaros que esto es un poco más allá, lo que decía Riera. Es verdad que lo que se ha pedido esta mañana en el Congreso es que se vote ese cambio de orden del día. Simplemente que se vote, claro. Entonces, el presidente, que ha pensado a sabiendas de que voy a perder la votación, entiendo, porque además tenía la gente de Esquerra en contra, la gente del Partido Popular en contra, a sabiendas de que la decisión que voy a tomar es una decisión injusta, yo la voy a tomar. Claro, eso tiene un nombre jurídico, que eso a todas luces es una supuesta prevaricación, en principio, porque estás tomando una decisión injusta a sabiendas de que lo es. En el mundo normal es una golfada. Vale, perdóname. Vale. Y si queremos llamarle, le podemos llamar. Jurídico. El término jurídico a mí me importa un pepino, como no soy jurídico puedo decir lo que me dé la gana. Esto es una golfada. Estos son una panda de golfos, son unos jetas, son unos sinvergüenzas, y estamos tolerando las golfadas, los sinvergüenzas y en este momento nos estamos aceptando que nos están cargando la Constitución. Creo que no tienes del todo razón, por lo que he entendido yo, igual sí, porque ahí puedo aprender. Lo que se discutía no es que se cambie el orden del día. Lo que se discutía es que no se machaque un texto aprobado por el Senado, que es mucho peor. No. Porque el cambio de orden del día... Se votaba, hasta donde yo tengo entendido, se votaba el cambio de ese orden del día, efectivamente. O sea, lo que se pide es que se vote ese orden del día, ya que dentro hay una modificación que se ha sesgado, 2 enmiendas que vienen del Senado, que se ha modificado el texto, o sea, se ha aniquilado el texto. Claro, entonces, se pedía que se votara, lo cual no ha permitido el presidente que se vote. ¿Que se votara qué? Ese orden del día con los cambios introducidos. No, pues que yo creo que no hay que pedir el cambio de orden del día, simplemente hay que decir, no estamos dispuestos a votar una cosa distinta que no haya venido del Senado. Se entera, y si usted se ha dispuesto, váyase a freír y te vas, y se ha acabado el broquil, y el Parlamento, por parte de Esquerra, de tal, cerrado. Porque hubiera salido en contra de la votación. Entonces, es verdad que lo que decía... No es un cambio de orden. En términos coloquiales es una golfada, pero es verdad que la golfada no tiene una repercusión jurídica. Es verdad que la prevaricación en cualquier caso, en el caso sí. Entonces habrá que usar, es lo que me refería, habrá que usar ese reglamento para luchar contra esa supuesta prevaricación. Pero hay que decirle a la gente que son unos golfos y luego utilizar todos los argumentos legales para presentar las correspondientes demandas. Pero mientras tanto hay que decirle que son una panda de golfos. Y no seguir su juego. Claro. O sea, no se pide el cambio de orden de nada. Se pide o entra ese texto o no jugamos. Brevemente, Carlos. Sí, brevemente. Ayer leí, hoy viene la noticia, que el presidente del PP, para justificar, entiendo, a lo mejor lo que les toca hacer para tragarse el reparto de menas, que luego imagino que hablaremos sobre ello, dijo que es que el PP no somos un partido insumiso. A senso contrario, me temo que el que no es insumiso es que es sumiso. ¿Vale? Pues está llegando el momento en que yo estoy con Josep María, está llegando el momento en que tenemos que ser insumisos, porque no es posible
seguir tragando con lo que están haciendo y deshaciendo. Perdona, Roberto. Probablemente, Sí, no. probablemente el momento no ha llegado, ¿no? Ahora El momento vamos, llegó hace ahora tiempo. vamos. Todavía me resisto a no usar los Se resiste, Roberto. Claro. Vamos enseguida a hablar sobre ese reparto de menas. Antes contarles que Carlos Mazón ha estado muy desaparecido, ya lo saben, en todo lo que han sido estas celebraciones de las fallas 2025 hasta el día de ayer, cuando apareció por sorpresa una visita que no estaba tampoco programada en su agenda para presenciar desde el balcón la Noche de la Crema. Eso sí, ha estado un poco más relegado, más rezagado, disculpen, más escondido detrás de las falleras al lado de la alcaldesa María José Catalá. Preguntado por los diferentes compañeros periodistas, ha asegurado que ha estado más centrado en trabajar que en poder celebrar en las fallas. Han sido unas fallas más de trabajo y de presupuestos que de otras cosas. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, la primera del día de hoy. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Ya lo saben, el precio de la luz ha vuelto a subir y todo indica que va a seguir haciéndolo. Pero, ¿y si pudieran producir y almacenar su propia energía sin necesidad de instalar paneles en su casa? Con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar pueden generar electricidad en un parque solar, almacenarla en baterías y usarla cuando más les convenga. Así controlan su gasto energético y se protegen de futuras subidas en la factura de la luz. No sigan pagando de más. Entren en www.comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 y comiencen a ahorrar con energía renovable. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Son las 12:25 del mediodía, las 11:25 en Canarias. Hoy es día 20, pero mañana vamos a terminar la semana en un 21 de marzo, el día que se celebra la Jornada Mundial del Síndrome de Down. Precisamente vamos a hablar con Soledad Herreros de Tejada. Ella es madre de una persona con síndrome de Down que también creó Prodis para así poder dar un futuro para todos esos jóvenes con discapacidad. Muy buenas tardes, un placer saludarla. Igualmente, muchas gracias. Bueno, supongo que hasta ahora habrá podido ver esa campaña que ha aparecido por todos lados, que está llenando ya mismo las redes sociales de la Asociación Católica de Propagandistas, cuyo lema es "Hoy me felicitas, mañana me abortas", con ese dato sorprendente de que en España a un 80% de esos bebés con síndrome de Down son abortados. Es algo que llama mucho la atención porque aquí también hemos podido conocer como cuando a una mujer embarazada precisamente se le diagnostica o se le dice que tiene una alta probabilidad de que su hijo vaya a tener síndrome de Down, lo primero que se le recomienda es el aborto. Sí, así es, desgraciadamente así es. No se les permite vivir, no se les permite nacer. Es un dolor porque acabarán desapareciendo y son unas personas increíbles que aportan muchísimo a la sociedad y que, bueno, pues que hay que darles la oportunidad, como todo el mundo, de desarrollarse, de crecer, de tener una vida digna. Y además es que está demostrado todo lo que pueden hacer, o sea que ellos suman mucho. Esa teoría antigua de que eran una carga, bueno, pues eso ya está completamente obsoleto. Ellos ahora mismo se pueden formar, pueden trabajar, no todos, pero muchos sí. Los que no pueden trabajar pues pueden seguir formándose y ser unas personas pues autónomas y con una vida familiar y con amigos y disfrutando de todas las oportunidades que nos da la vida a todos. Y los que trabajan pues tienen una autoestima altísima por la oportunidad de tener un trabajo, de tener un sueldo, de tener compañeros, y además es que realizan sus funciones fenomenal. En Prodis tenemos a 200 jóvenes trabajando en empresas de la Comunidad de Madrid y formados por Prodis. Y eso lo demuestra hablando con las empresas. Ellas reconocen pues cómo enriquecen el ambiente por su fidelidad, por sus ganas de trabajar, por su alegría, que van todos los días al puesto de trabajo con la sonrisa, por cómo son de solidarios con sus compañeros y por lo bien que hacen sus trabajos. Entonces, con la formación adecuada, ellos consiguen muchísimo. Y eso es lo que hacemos en Prodis, apoyarles para darles la oportunidad de tener una vida digna y una vida pues parecida a la del resto de las personas.
Precisamente ese punto que está mencionando es muy importante, el hecho de que la mayoría puedan trabajar, la mayoría se siguen formando. Eso es importante porque a estas personas las hace también visibles. Sí, efectivamente. Ahora mismo, pues se les puede ver en los campus de las universidades. Nosotros tenemos un programa formativo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Educación, desde el año 2005. Y ahí los estudiantes pues pueden convivir con los jóvenes de PRODIS que tienen discapacidad intelectual, pero tienen otras muchísimas capacidades. Y entonces, pues efectivamente, esa visibilidad les da a conocer y ya está, yo creo que está demostrado que ellos pues pueden hacer montones de cosas y que hay que darles la oportunidad de vivir. Y ofrecerles una buena formación y los apoyos necesarios para desarrollarse plenamente, como el resto de las personas, porque a nuestros hijos sin discapacidad también intentamos proporcionarles una buena formación para que luego, bueno, pues puedan tener un buen trabajo y puedan mantener una familia. Pues con nuestros chicos con síndrome de Down, igual. Hay que ofrecerles las mismas oportunidades que a una persona sin discapacidad. Bueno, desde PRODIS son una fundación comprometida para ese desarrollo personal y también para su inclusión en el ámbito laboral, pero me gustaría preguntarles si en estos últimos años, en estos últimos meses, ha notado precisamente cómo hay cada vez menos apoyo por parte de las administraciones públicas para apoyar precisamente a todos los síndromes de Down. Bueno, vamos a ver. Por parte de las administraciones, por ejemplo, hay más ayudas para que puedan trabajar. O sea, hay una reserva de puestos de trabajo en las administraciones, también para una reserva para los centros especiales de empleo como el nuestro, que tienen un objetivo social. O sea, que en cierto sentido sí que apoyan más. En el fondo, la campaña del CEU tiene todas las razones, que es una hipocresía, porque se presume mucho de que se les incluye en la sociedad y se habla de la diversidad y de la inclusión, pero luego se impide que nazcan. Entonces, bueno, es absolutamente, bueno, es indignante. Me da una pena terrible y me parece que es un dolor que la sociedad pueda aceptar eso. Desde luego que sí, desde aquí intentamos que esto sea un altavoz para que precisamente esto no siga ocurriendo y por lo menos aprovechar el espacio que tenemos para cambiar en muchas de las cosas tal y como son en algunos casos hoy en día. Soledad Herreros de Tejada, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Hasta luego. Francas. Y si puedo tirarme a la piscina, porque de esto en su momento yo estudié. A ver, los chicos de síndrome de Down o chicas no les falta nada. Les sobra un cromosoma, pero no les falta nada. El hecho de que sobra un cromosoma es su gran desgracia. ¿Por qué? No por el síndrome y las consecuencias que tiene, sino porque es detectable y por tanto hace que al detectar que tienen el cromosoma sean extinguibles, que es ahora mismo lo que va esa sociedad miserable que tenemos montada. Porque si fuera un efecto, diríamos, ambiental o un efecto de nacimiento, pues no habría la opción. Pero como es un asunto genético, pues se hacen las pruebas genéticas correspondientes y se le da la solución y desaparezca. Si recordáis, y ahora haré un salto algo cualitativo, si recordáis, cuando Hitler sube al poder en Alemania, de las primeras leyes que impone es lo que se llamó la castración de los deficientes. En aquel momento la palabra deficiente nos repugnaba. Ahora, como ya no me aclaro, no sé exactamente cuál hay que usar, porque yo he dado clase en la universidad de condiciones biológicas del niño deficiente y no la puse yo, la puso el ministerio, la asignatura. O sea que me pierdo ya si ahora hay que decir el niño no niño, niño medio niño, no sé. Pero eso es lo primero que hace Hitler, la esterilización de lo que se llamaban deficientes en aquel momento. Aquí hemos hecho un paso más, que es en vez de esterilización, directamente la extinción. Es decir, eso se llamaría eugenesis, control de la población por vía genética. Y eso, hasta hace muy poco tiempo, no es que repugnara, es que era impensable que alguien lo hiciera.
Con lo cual, todos aquellos que se apuntan a eso, que piensen que probablemente el hombre de Cromañón estaba moralmente mucho más evolucionado que ellos. Mucho más. Incluso probablemente las espartanas, porque al fin y al cabo las espartanas los ponían a sufrir con el ambiente por si aguantaban. Aquí ya los matas antes. Y tercera cosa, que es de la última época que yo científicamente trabajé cosas de estas, hubo un estudio muy interesante, que se publicó en España además, que decía, y eso rimaba con el tema de etología, comportamiento humano, que el gran problema que tenían los síndromes de Down, además de los que tenían, pero que los que tenían, diríamos, en la curva de Gauss no sobrepasaban los que tiene la pluralidad de la especie en otros temas. O sea, hay gente menos lista que ellos, hay gente menos no sé qué, no, era estético. Y de hecho, una terapia que se usó en una temporada era la curación estética para que al pasar por la sociedad sin el choque visual de ver un señor que tiene el síndrome de Down o una chica, eso mejoraba mucho su asimilación social, porque había un freno menos. De hecho, eso está en etología está muy estudiado. Si ahora aquí entra un personaje con una pinta rara, sin que nadie meta moralidad, nos pondremos todos a ver qué pasa. Porque estamos acostumbrados a una estética. Cuando nos cambian la estética pasa eso. Y eso explica bastante muchos problemas raciales, etc. Después el cerebro hace que digas, no, pues si es Pepito que se ha disfrazado de... ¿Me he explicado o lo he confundido todo? Te has explicado, yo Vale, creo. es que lo de la estética hay que explicarlo claro porque puede ser una cosa que no se entienda. Les mostrábamos antes las imágenes de Carlos Mazón esa noche de la crema en Las Fallas y justo detrás estaba, en ese balcón del Ayuntamiento de Valencia, justo detrás estaba el portavoz del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Van a ver precisamente qué fue lo que hizo. Creo, compañeros, que podemos ver ese tuit, ahí lo están viendo en sus pantallas, con un pañuelo en el que exhibe Carlos dimisión. Esa foto la compartió luego a través de las redes sociales bajo la petición de dimite. En fin, hablamos ya así de ese reparto de menas al que hacía alusión antes Carlos en una de sus intervenciones, porque ha sido bastante sorprendente pues lo que ha descubierto esta misma mañana, que de hecho lo lleva en su portada, como decimos, esta misma mañana el diario El Debate, porque el propio Ejecutivo pues ha proclamado en esa redacción de la ley pues lo que ya todos sabíamos y lo que dice la Constitución, pues que la inmigración, las cuestiones de inmigración y de extranjería son competencias únicas y exclusivas del propio Estado. No está nada contento, una vez más, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que, bueno, al que le han preguntado públicamente por su opinión sobre este asunto, le dice que solidarios, pues todo lo que ustedes quieran, pero que de tontos ni un pelo. Yo lecciones de solidaridad no voy a admitir ni de los que pactan con Vox, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como es Puigdemont. Me atrevería a decir que toda la estrategia de migración, ya que el gobierno no tiene política de migración, salta a la vista, todos son parches sobre la marcha. Les recuerdo que hace escasamente unas semanas padecimos también por la espalda el intento de hacer un campamento al estilo Meloni en el aeropuerto de Ciudad Real. Estamos hablando de los mismos responsables. Es decir, que ni lecciones del Partido Popular ni tampoco del Partido Socialista, que es su propio partido, una más del propio García Paje. Carlos, sea como sea, desde luego que este reparto es a todas luces sorprendentes por cómo se va a producir, que por cierto esta mañana Isabel Díaz Ayuso ya ha asegurado que va a enviar todos los menas que lleguen a la Comunidad de Madrid a Fuenlabrada, que es el ayuntamiento que está dirigido por el Partido Socialista, algo que no ha gustado para nada al alcalde. A mí me hace mucha gracia cuando sale Paje, porque es una especie de descontento orgánico, es un descontento sumiso, es una manera de demostrar su incomodidad quedándose, extraña manera de demostrarla. Vale. Voy a empezar, si me permitís, haciendo un alegato en favor de la inmigración, ¿vale? O de la inmigración. ¿Pero de ilegal o de la legal? No, de la inmigración legal, bien. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que es útil y necesaria. Noticias de ayer o de antes de ayer en España. Muere más gente que la que nace.
¿vale? La tasa de natalidad, estamos en el 1,4, 1,2, ya ni me lo sé el decimal exacto, quizá José Ramón, pero no cubrimos la tasa de reposición, que es 2,1, ¿vale? Y la historia está llena de ejemplos exitosos de la inmigración. Estados Unidos es producto de la inmigración. Hispanoamérica también, de la nuestra, ¿vale? Por poner ejemplos más actuales, Emiratos, caso de éxito a nivel mundial, 88% de población que no nació en Emiratos, ¿vale? Luego, el recibir gente es positivo, es indudable, pero claro, hay que hacerlo de una manera ordenada, y selectiva, porque esto no es café para todos, ni aquí, que entre el que sea, ¿vale? Que es lo que no se está haciendo en este santo país, ¿vale? Con lo cual, se generan problemas por no haberse atacado desde el origen las causas, ¿vale? Entonces nos encontramos con el tema este no ya del reparto de menas, que habrá que ver si son menores o no lo son, dicho sea de paso, sino también lo que subyace de los que no son menas, que es el reparto que se hace de manera surrepticia, ¿vale?, por toda España de la inmigración ilegal, en vez de lo único sensato que sería repatriarlos, ¿vale? Sería el repatriarlos, ¿vale? Entonces, llegamos a esa situación que es casi dantesca, no sé cómo definirla, en el que se adjudican por un criterio que nadie conoce unas cuotas sin la menor racionalidad ni criterio alguno. Ahí te los mando, tú te los comas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos llegando? Vuelvo a lo que estaba diciendo antes. ¿Hasta dónde tenemos que tragar para que de verdad nos levantemos y seamos todos insumisos? Carlos, tienes toda la razón. Absolutamente toda la razón. Y además no debemos de olvidar una cosa, que nosotros hemos sido uno de los países más emigrantes. Sí, yo mismo fui emigrante de Estados Unidos. Sí, hemos sido emigrantes, nos han recibido de maravilla en Argentina, nos han recibido de maravilla en Venezuela, nos han recibido de maravilla en Uruguay, hasta en Alemania, Paraguay, en Chile, es decir, en México. Hemos sido emigrantes. Francia ¿Cómo no vamos a recibir una emigración legal de esos países hispanoamericanos? Oiga, que es que todos somos conocidos en Hispanoamérica como gallegos. Es decir, ¿por qué? Porque una parte importante de los emigrantes fueron gallegos, pero fueron del resto de España. Y por lo tanto, es decir, de bien nacido debe de ser agradecido. Y si en México nos recibieron bien, en Argentina también, en Venezuela también, hoy nos corresponde tratar a esos países hermanos exactamente igual. Y esa es la legal. Y además que esa se integra. Es decir, esa rápidamente, es decir, no genera ningún tipo de problema. Claro que puede haber algún delincuente argentino o venezolano, por supuesto, pero no la mayoría de ellos, sino todo lo contrario. Esos se han integrado y forman parte de nuestra sociedad, nos aportan valor, nos aportan cosas diferentes que nosotros carecemos y además la necesitamos porque si no, la economía de nuestro país no puede cubrir todos los puestos de trabajo que necesita. Así que la legal, por supuesto, y la hispanoamericana, más todavía. Bueno, además no podemos cubrir esa parte porque además tampoco se apoya a las familias. O sea, por ejemplo, es verdad que la Comunidad de Madrid, Ayuso sí que apuesta por esa evolución de la familia y ese apoyo directo a la familia, que creo que es muy importante, muy necesario y que es verdad que desde el Gobierno de España se ha abandonado ese tipo de política. Por lo tanto, bienvenida a todo lo que sea la inmigración legal. Luego es verdad que hablábamos de la figura de paje, ¿no? Hablábamos de esa pataleta mediática, porque no pasa de esa pataleta mediática, ahí queda, como bien decía Carlos. Y fíjate que hay unas palabras que dice Paje en el día de ayer que son muy importantes y que es verdad que los espectadores no han podido ver. Él habla, efectivamente, dice solidarios sí, tontos no, y luego la última pregunta que le hacen, él contesta, lo decide Puigdemont, que es el que manda. O sea, fíjate el bofetón que le está dando a su propio partido, pero eso sí, solo mediático, porque luego es verdad que los representantes de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, supongo que en el día de hoy, que hay varias votaciones, votarán al dictado de Pedro Sánchez, o sea que tampoco va a ningún sitio ni tiene mucho más recorrido que esa pataleta mediática de García Paje, que ya estamos acostumbrados a ella, claro. En eso yo soy contradictorio, porque así como le echo en cara al PP... Casi todo. No, casi todo. Menudo día me estás dando. Creo que alguna cosa no, pero así como al PP le exijo que no haga de paje, es decir, no diga y no haga, a Paje me parece bien, hombre, ya me gustaría exigirle que haga, pero prefiero que al menos diga, porque es que el resto no dicen ni hacen, ¿no? Y entonces entiendo que este hombre lo que está haciendo
entiendo, que está esperando, tensando la cuerda lo que se pueda, pero sin romperla, porque quiere heredar y quiere ser el nuevo futuro del PSOE. Eso tampoco es ilegítimo. Y entonces prefiero que diga algo que no diga nada, porque los argumentos que ha dado son interesantísimos. Hombre, es evidente que lo que tendría que haber hecho si siguiera lo que yo aconsejo al PP es el primer día que le hacen la ley de amnistía decir hasta aquí hemos acabado. Pero tampoco olvidemos que es hijo de un padre político, que era el señor Bono, que estaba con el tema del estatuto y todo esto como, en fin, tenso, y después tampoco pasó nada. O sea, fue presidente del Congreso. También decía, pero ya ha dejado de decir, bueno, porque claro, se lo están cargando. Entonces es verdad que por lo menos eso se lo han pasado cargando políticamente, claro, que es verdad, la purga esa que está haciendo se lo han pasado, claro, a ese se lo han pasado por la piedra, ¿no? Hablemos de vivienda. Este se resiste más, fundamentalmente porque es que este tiene una cosa que no tiene ni Pedro Sánchez, que es mayoría absoluta propia. Sí. Y esto en política... Marca distancia. Esto en política es un salto cualitativo, Vamos con vivienda porque hace apenas unos días, y aquí se lo mostramos, si mal no recuerdo, en directo, el propio Pedro Sánchez se fue a Sevilla para la entrega de llaves de 218 viviendas. Así, no solo pues acudió allí, sino que hizo gala también a través de las redes sociales. De hecho, el propio presidente del Gobierno publicó este tuit en el que no solo defendía que la ley de vivienda funcionaba, sino que aseguraba que habían multiplicado por 8 el presupuesto en políticas de vivienda. El Gobierno de España está haciendo su parte, está arrimando el hombro, lo va a hacer para que hagamos realidad entre todos ese derecho constitucional, y no vamos a parar hasta que ese derecho a una vivienda digna y su acceso sea el quinto pilar del estado del bienestar. En estos últimos 7 años hemos hecho bastante. Riera. ¿Se han multiplicado por 8, sí o no? Vamos a ver. El dinero ha dicho. ¿Verdad o mentira? Vamos a ver, porque es que nos están tomando el pelo, y a todos los españoles en conjunto. El total del gasto que se ha realizado, en España en el tema del capítulo 6 de la contabilidad nacional medida según la metodología del Fondo Monetario Internacional, OCDE y Naciones Unidas y Eurostat, que se llama COFOC, la contabilidad financiera organizada por capítulos de gasto. El número 6 es vivienda y servicios comunitarios. Es decir, considera uno de los 10 capítulos más importantes de todo el estado del bienestar. Bien, es decir, le hemos dedicado en el año 2019 5.190 millones de euros, y en el año 2023 es decir, 7.645 millones. Hemos incrementado en total el gasto público en un 47%, ¿vale? Bien, pero esto se divide en administración central, administración autonómica y corporaciones locales. Resulta que en la administración central, el señor Pedro Sánchez, el responsable de la administración central del país, ha pasado de dedicarle 58 millones de euros a 173 millones de euros. Es decir, ha multiplicado por 3. Es decir, no hay que negárselo, no por 8, por 3, pero hombre, perdóneme usted, es el 1% de los 7.645 millones que se dedicaron en el 2023, cuando las comunidades autónomas no dedicaron 173, dedicaron 2.965 millones, y cuando las corporaciones locales dedicaron 4.507 millones. Es decir, el señor Sánchez es un golfo. Y lo digo, no me importa, oiga, si quieren ustedes, aquí estoy para que me detengan. Encantado de que se me lleven a la cárcel por llamar golfo al presidente del Gobierno. Es un mentiroso, es el tipo, es decir, que no dice una sola verdad nunca. Miren ustedes, gasto público 526.000 en el 19, gasto público en el 23 680.000, total dedicado a la vivienda el 1,1% en el 23, el 1% del gasto público en el 19, el 0,4% del Producto Interior Bruto y el 0,5% del Producto Interior Bruto en el 23. Y simplemente porque creo que es que esto ya es absolutamente deprimente. Es decir, el capítulo 6 es el capítulo número 10 de los 10 en dedicación
de gasto público en total del país. Es decir, número 1, prestaciones sociales, número 2, sanidad, número 3, educación, número 4, me parece que es policía, guardia civil, justicia, prisiones, etc. Número 5, número 6, defensa. Y así podemos seguir. Y el número 10, el capítulo 6, vivienda, por debajo del de ocio y cultura, por debajo del de medio ambiente, que también está entre los capítulos del estado del bienestar. Pero es que además conviene decir una cosa, porque el día 17 el Banco de España publicó los datos oficiales de deuda de nuestro país, y si cogemos la deuda que ha generado Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno el 1 de julio del 2018 hasta el 31 de enero del 2025, resulta que Pedro Sánchez nos ha endeudado en 6.800 millones de euros al mes. Que si lo dividimos por horas, sale que nos endeuda cada hora 215,8 millones de euros. Es decir, perdón, 9,1 millones de euros. Es decir, cada hora que pasa, estamos en este programa, las 2 horas, nos va a endeudar en 18 millones. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que le ha dedicado 19 horas de la deuda a vivienda. Si esto no es vergonzoso, yo, perdón, me bajo de esta silla y me voy y no vuelvo nunca más. Es decir, esta es la mayor vergüenza que tiene este tipo que nos está gobernando, este personaje que dirige a este país. Ha dedicado, señores telespectadores, 19 horas de gasto público a generar vivienda pública. Que se entere todo el mundo, que es que de verdad este tipo es lo peor que nos ha podido pasar, y aguantarlo ya es bastante dantesco, para que encima tenerle que aguantar viéndole, no, vamos a hacer el 5.º pilar del estado del bienestar. Mentira. Hemos subido 8 veces el gasto público en vivienda. Mentira. Lo dice la Contabilidad Nacional. ¿Y saben quién elabora la Contabilidad Nacional? La Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, que preside la señora Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Por lo tanto, si él ya no se mira y los 1000 asesores que tiene también le preparan discursos falsos, oiga, echemos a los 1000 asesores y eso sí que se les puede echar, no democráticamente, porque al ser asesores se les puede despedir fulminantemente y democráticamente en la calle al presidente del Gobierno, porque es indecente lo que hace. Una pregunta, porque ayer por la mañana Pedro Sánchez habló de vivienda en una respuesta en el Congreso. Las primeras, pero no sé si fue Esquerra o quien preguntó. Y dijo algo parecido a que insta a las comunidades del PP a que apliquen la ley de vivienda porque 2 cosas. Una, en Cataluña ha bajado el no sé qué del alquiler, el precio del alquiler. Y 2, yo creo que lo primero incluso podía medianamente ser verdad. Porque, claro, repito lo de Riera, mentira. No, porque si puede ser medianamente verdad, porque si obligas a que lo bajen, no bajan, no queda más remedio. Pero lo segundo, que yo quedé alucinado, diciendo que no había disminuido la oferta. Y eso me suena que he leído en todos lados que la oferta en Cataluña de pisos de alquiler ha desaparecido. Pero claro, yo hablo sin datos, yo hablo por intuición. Tú igual tienes algún dato del tema. Los portales inmobiliarios, es que justamente hemos estado hablando de esto antes del directo. Inmobiliarios son los que tienen la mayor información exacta de qué es lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque cuando quieres alquilar tu casa, lo que haces es, ya no haces otra cosa, o se lo das a Fotocasa, o se lo das a los de, ¿cómo se llama? Idealista, etcétera. Se los das a cualquiera de estos portales, sacan unas fotos, les pasan unas fotos estupendas y magníficas, te lo promocionan, ellos son los que dicen que el precio medio del alquiler de vivienda está creciendo un 20%. Pero es que además, si te vas al capítulo, al subíndice 0,4 del índice de precios al consumo,
el subíndice 0,4 del IPC es vivienda, alquiler de vivienda y además lleva otra serie de cosas. Resulta que es uno de los capítulos que más ha crecido en precios, es decir, dicho por el Instituto Nacional de Estadística de la señora Manzanera, que todo el mundo sabe que es, decir, prima hermana de Tezanos, es decir, a la hora de la cocina estadística, y por lo tanto, es decir, si nos creemos los datos del Instituto Nacional de Estadística, es que ha crecido mucho el índice, el IPC de la vivienda, del subíndice 0,4. Él hablaba de Cataluña solo, ¿eh? Roberto. Bueno, Pedro pero si Sánchez es que, ayer hablaba de Cataluña. pero si tú quieres tergiversar la verdad, sí, la puedes tergiversar de muchas maneras. Anda, aquí ha bajado. Primero es falso, porque lo que dicen los portales es que ha crecido, y en Cataluña más, porque se ha reducido mucho. Escuchemos al resto de la mesa, Roberto y luego Carlos. Sí, a ver, yo creo que principalmente en el tema de la vivienda es un tema preocupante a nivel nacional, y creo que efectivamente en eso podemos coincidir todos y tenemos un gran problema con el tema de la vivienda. ¿Qué es lo que ocurre cuando vemos a Pedro Sánchez hablando de vivienda? Pues que efectivamente, como decía el compañero, todo es absolutamente mentira y están instalados en una hipocresía que asombra a cualquiera que le escuche. O sea, el mensaje del otro día de Sevilla y la puesta en escena que hicieron con la primera vicepresidenta, la ministra de Vivienda, el propio Pedro Sánchez anunciando 216 viviendas, cuando habíamos escuchado hace ya algunos meses que iba a crear 180.000, claro, es que es una hipocresía. O sea, es que tú no puedes vender con la misma alegría 216 viviendas que 180.000, que no has construido absolutamente ni una. Simplemente una cosa. El Estado, en esa de 27 millones para los 216 viviendas, ha puesto 200.000 euros. Claro. 200.000 euros de los 27 millones. Claro, o sea, que, ahí por estaba. Favor, que no nos tomen el pelo. Lo que iba a terminar, ahí estaba un poco los representantes de la administración que hablábamos, tanto de la local, que estaba el alcalde, como de los distintos sitios, como el presidente regional, Juanma Moreno. Pero es verdad que el Partido Socialista, cuando habla de vivienda, es prácticamente todo mentira y prácticamente todo hipocresía. Y me vas a permitir solamente una anécdota. La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, pretende declarar Alcorcón zona tensionada, ciudad tensionada para el tema de la vivienda, de los alquileres. El propio ayuntamiento tiene 59 viviendas en propiedad cerradas a través de un plan permuta, un plan malogrado permuta. O sea, tú te quejas de la construcción de vivienda, de puesta en marcha de la vivienda, y tú tienes como Ayuntamiento de Alcorcón 59 viviendas. Es que no puede ser. Es que Isabel Díaz Ayuso ha construido 822 viviendas en Alcorcón, y la alcaldesa de Alcorcón no ha hecho absolutamente nada en este último tiempo. Y lo que pretende ahora es vendernos, a través de unos terrenos municipales, una especie de residencias de estudiantes o de albergues, zona de coliving, unas habitaciones que venden como pisos que nada tienen que ver con la realidad, ni nada tiene que ver con las necesidades que tenemos los vecinos de Alcorcón. Y la propia empresa de la vivienda de Alcorcón está quebrada por la gestión socialista, con condenas a 2 exalcaldes y a 8 concejales del municipio. Carlos. Están para hablar de vivienda ellos. A mí se me está pegando la afición por los datos de José Ramón. Y es muy buena afición. Mientras discutíais en sentido británico del término, he tirado de chat TPG, que es muy divertido porque te condensa las búsquedas, ¿no? Y le he preguntado que cómo está el tema de la vivienda en Cataluña, ¿no? Y entonces, datos que dice que hay municipios donde no hay ninguna vivienda. ¿Con qué fuentes? ¿Qué fuentes coge, Carlos? Porque esto es interesante verlo, porque en muchas ocasiones le preguntas algo y en vez de decirte son datos oficiales, pues, te coge diferentes periódicos, como sí, puede ser La Vanguardia, Cadena Ser. Diferentes periódicos, sí. Alquilino, otro El País, otro La Ciutat, otro El Economista, y se me acaba de borrar, es decir, fuentes, claro, porque Chap no deja de ser un buscador sofisticado, sí. Es decir, no... lo que hace es te condensa las noticias en vez de ponértele una ristra de las diferentes fuentes, que es lo que pasa con Google o los buscadores de la primera generación, ¿no? Un dato que le va a gustar mucho a José Ramón, dice, los datos indican que en el 66% de los municipios catalanes no ha construido ninguna vivienda social en los últimos 20 años. Y menciona entre las causas por las que se ha contraído la oferta de vivienda en alquiler en Cataluña, la famosa ley de esta que limita los alquileres. Claro, sí, es decir, es que es tontería negarse algo que simplemente con un dedo se puede constatar que es incierto y que además tiene truco. Antes comentábamos, mientras estábamos esperando para arrancar el programa, ¿no?, que, claro, el momento en que tú limitas los alquileres, los mejores pisos salen del mercado, la gente no quiere mal alquilarlo, con lo cual la muestra sobre la que se calcula los alquileres medios baja.
Si quitas la parte más cara y haces la media sobre la parte más baja, entonces es tontería los argumentos que emplea, porque es negar la realidad y además mentir descaradamente. Antes de irnos a publicidad sobre vivienda, hablas también profundamente, ofreces más datos en tu libro sobre el que vamos a hablar más profundamente también la semana que viene. Vamos a ver, compañeros, la portada porque no se ve muy bien sino de otra forma. Ahí la tenemos, en el caso del estado de bienestar. Mira, vamos a ver, en el caso del estado de bienestar lo que hablo es precisamente de los 10 capítulos diferentes. Vivienda, mientras el gasto público desde 1995 hasta la actualidad ha crecido un 214%, la dedicación al gasto dedicado a vivienda ha crecido un 36%. ¿Cómo no vamos a tener un problema en vivienda pública? El gasto público crece un 214 y a la vivienda crece solo un 36. Y eso es lo que contamos en este libro, cosas de ese estilo, para poder explicar qué es lo que ha pasado de verdad en la economía de nuestro país y por qué hoy tenemos los problemas que tenemos. Pausa para publicidad. A la vuelta les contamos qué es lo que está diciendo el Gobierno sobre los presupuestos, hablaremos del euro digital y muchos más asuntos. Aquí les esperamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Y nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a empezar con algo que es una tragedia y es triste, y por mucho que asociaciones proabortistas nos quieran vender que están defendiendo a las mujeres en su derecho a elegir, vamos a ver un caso que ha ocurrido en Colorado, en Estados Unidos, donde una mujer de 18 años ha muerto y, claro, ella iba a abortar, llevaba 5 meses de embarazo, y la asociación Planned Parenthood, que quiero recordar que en 2022 Soros donó 275 millones de euros para que puedan seguir pues, con su trabajo, digamos, que es evitar que las madres den a luz, pues fue abandonada a su suerte esta chica de 18 años que estaba moribunda, y un testimonio ha revelado pues, la negligencia espantosa. La chica es Alexis Argüello, que tenía 18 años. Ella quería abortar, contrató con esta asociación, y en el 5.º mes, quiero recordar que en Colorado es uno de los 7 estados de Estados Unidos en que no tiene ninguna restricción por el aborto. Entonces, por eso ustedes estarán pensando, 5.º, 6.º mes es un proceso ya avanzado. Pues bien, fue a la clínica de esta asociación y vieron que durante el parto, evidentemente, cuanto más proceso haya llevado y esté el embarazo, luego hay muchas más complicaciones que ponen en riesgo a las mujeres. Pues durante la intervención que iban a practicar este aborto, la chica estaba sufriendo un riesgo y tuvo una embolia de líquido amniótico, pues que es una complicación potencialmente mortal. Y claro, el líquido amniótico entre el torrente sanguíneo de la madre puede provocar pues, diversas reacciones graves y repentinas, como el paro cardíaco y la hemorragia generalizada. En la clínica de la asociación no tenían los medios para poder hacer frente a esto, y no tenían especialistas ni tanto en herramientas ni en médicos. Entonces, y esto ha salido a la luz a través de una investigación días posteriores de que ocurriese, porque esto se ha hecho eco otra asociación que es Operation Rescue, que se dedica pues, a intentar pues, evitar este tipo de circunstancias y dar otras posibilidades y otros caminos de viabilidad a las madres. Claro, en Planned Parenthood estaban operando, vieron que esta chica, Alexis, de 18, una adolescente básicamente, estaba teniendo complicaciones, y en vez de alertar al vecindario, que esto ocurre mucho en Estados Unidos, y de llamar a una ambulancia, se llama alarma silenciosa, que es que la ambulancia va y recoge a la paciente y la traslada a un hospital sin las sirenas.
porque lo que querían es que en esta asociación y en esta clínica se diesen cuenta de lo que estaba pasando. Quiero repetir que estaba embarazada de 6 meses. Y en la comisión de investigación se ha ido descubriendo cómo las personas de Operation Rescue vieron las negligencias de lo que estaban produciendo pues, dentro de la clínica. Lo primero, cómo ante la circunstancia de tener esta embolia en el líquido amniótico no actuaron de la manera correcta, no dejaron contactar de primeras a los parientes más cercanos, que eran los abuelos de Lexi, voy a decir como la están mencionando en la noticia, y claro, y luego, eso es lo primero. Segundo, intentan luchar contra algo que ellos no tienen la capacidad, porque tampoco le habían avisado de los riesgos que puede conllevar un aborto tan tardío, que es llevarse la vida por delante de una joven. Tercero, dar el aviso de alarma a la ambulancia, y lo que hacen es una alarma silenciosa para que no haya sirenas, para ellos pues protegerse en caso de que una opinión pública pueda decir algo contra ellos mismos. La verdad que es una situación cruel, trágica, y lo que nos intentan vender muchas veces del aborto, de la libre elección, de la seguridad que hay, en este caso en Colorado, repito, uno de los 7 estados de Estados Unidos que no hay restricción alguna con el aborto, pues ha ocurrido que una joven de 18 años ha muerto. Desde luego el caso en sí es horroroso, pero ya no solo por el aborto en sí, sino también por la actuación de los de Planned Parenthood intentando ocultarlo al máximo cuando son los mayores promotores en el mundo, o uno de los que más, del propio aborto en sí. Además que esta asociación, hicieron una comisión de investigación por su cuenta, digamos, haciendo diferentes entrevistas tanto a parientes como a personas cercanas a la clínica. Muchos de ellos no han querido hablar, lógicamente me refiero a la posición que ellos tendrán, y Operation Rescue ha dicho que va a ir con todas las vías legales posibles para intentar que esto suba a diferentes tribunales y evidentemente los que hayan cometido este tipo de negligencias. Y claro, yo no sé en este caso, porque no sé jurídicamente si en el caso de que se descubra, pues podríamos estar hablando de asesinato. Claro. O un homicidio imprudente, cuanto menos. Quería preguntarte, Gaby, ¿se sabe algo de la familia de esta joven de 18 años? Lo único que sabemos es que Operation Rescue lo que ha hecho es contactar con los abuelos, que al parecer son los parientes más allegados, y los abuelos le han contado la historia de cómo les llamaron, porque los abuelos tampoco sabían que estaba embarazada la chica. Claro. De primera no dejaron contactar a Alexis con nadie de su familia, luego contactaron con los abuelos, y en el momento que contactaron con los abuelos, claro, los abuelos conocieron que ella estaba embarazada de 6 meses, pero no fue de primeras la llamada. Entonces, a raíz de las entrevistas con los abuelos y con diferentes médicos y especialistas, han ido descubriendo cómo se fue dando el proceso. Es decir, que incluso hasta los abuelos se lo habrían ocultado, y no sabemos hasta qué punto tampoco si ha habido presiones por parte del Planned Parenthood para que evidentemente, esto no pudiese ir más allá. Sobre todo que, si se trata de una persona con menor edad, pues entiendo que ahí sí que estarían menos protegidos, pero claro, también es una persona, una joven de 18 años, ante los riesgos que puede correr su vida en este caso, no solo ya la del feto, de la persona que tiene dentro, sino también su propia vida, en este caso de omisión de la información, pues claro, también te lleva un poco a que la investigación vaya por otros sitios. Antes de despedirnos, Gaby, varias cosas. A ver. La primera de ellas, creo que tienes que saludar a alguien. Yo, por supuesto, yo tengo que saludar a todo el mundo, como me pongan la lista larga. Pero bueno, ayer, brevemente, yo pues cuando voy en el tren, pues me pasan historias. Ayer justo me encontré a Carmen, no te preocupes, Carmen, que ahora voy a saludar a tu marido, porque me dijo, le digo, ¿cómo se llama usted? Dice, Carmen. Dice, pero saluda también a mi marido, Carmen y Luis, de Tres Cantos. Y además, hablando con ella, me contó una historia, que su televisor está roto, que no funciona bien, y además dice, mira, os tengo, no solo que os veo en la difusión por la tarde, sino que cualquier momento que yo encienda la tele, estáis ahí, como están viendo en sus pantallas, la tele se la ha estropeado y tiene el logo de Dando Caña incrustado. En todos los canales. Da igual lo que ponga, que Carmen y Luis piensan en nosotros, así que desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte. Un abrazo para este matrimonio. Y además que, aparte, muy simpáticos, como todos los que ustedes nos están viendo, y una exclusiva del Toro Televisión. Venga. Porque han visto a Puigdemont en Murcia. Vamos a ver las imágenes porque están los carnavales y casi le atrapan. Pero no, los Mossos de Escuadra intentaron agarrarle y vemos ahí cómo Puigdemont se vuelve a salir con la suya ahí en Tostana, en esta localidad murciana, y con baile y todo. No sé si esto es en Cataluña. Me ha hecho gracia porque muchos medios catalanes han dicho que esto es
catalanofobia y machismo. Vaya por Dios. Qué casualidad que cuando alguien hace carteles con obispos arrodillados y con tacones rojos, no sé qué será, es libertad de expresión, digamos. Claro. Sí, sí. Y ¿no? arte. Bueno, y en Cataluña lo que hubo contra la Virgen del Rocío y los rocilleros, Sí. que además hubo como un... Sí. ¿no? Interesante, se acerca ya el fin de semana, entonces yo les Sí. voy a proponer algo que no deben hacer. Pensaba que ibas a proponer Bueno, que un cada plan. uno, evidentemente en estas situaciones, uno no es consciente de lo que hace y lo que no, porque el Newcastle ganó la Carabao Cup hace pocos días contra el Liverpool y evidentemente lleva 70 años sin ganar un título casero, y vamos a ver cómo, pues evidentemente después de levantar las diferentes copas y las copas de los bares, vemos como uno hace de tigre. Yo creo que levantó más copas de bares y se las bajó que Intenta otra levantar el cosa. cuerpo y evidentemente sabemos cómo esto va a acabar, ¿no? Pero es que claro, su compañero intenta ayudarle, el otro se está deslizando por la escalera, evidentemente tendría alguna sustancia química que perjudica el movimiento del cuerpo y para abajo. Ay, 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 qué dolor. Oye, qué dolor. Así que nada, ustedes tengan cuidado con las escaleras. Se veía venir nada más empezar. No, mejor no ganar el Cosas título que de no Liga. hace en su casa. Esto no hay que imitarlo en casa, señores. En fin, Gaby, gracias por A sacarnos vosotros. una sonrisa, como siempre. Vamos ahora con el euro digital. Ya se nos cambia a muchos la cara. Veamos cuál es el plan de la propia Unión Europea con este euro digital, algo que además apoya también hasta el propio José Luis Escrivá. El Banco Central Europeo pisa el acelerador para que el euro digital sea una realidad en octubre de este año, a pesar de que su fecha de lanzamiento original era 2027. El BCE vende el euro digital como un gran avance que dará todo tipo de comodidades al ciudadano. Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa realmente? Supone una ofensiva a la libertad y a la privacidad que otorga el dinero en efectivo, una modalidad que ya, de todos modos, se ve cercada por los gobiernos europeos que restringen cada vez más su uso. Ya en 2022, Lagarde dejó claro que el anonimato de los pagos es un problema y que por ello había que impulsar el euro digital que permite registrar cualquier pago y su autor. Es decir, esta modalidad se convierte en una herramienta de control formidable y no solo eso, también sería un modo de recaudación impositiva infalible. Con este panorama no sería descabellado pensar en restricciones de gasto impuestas por las administraciones por la emergencia climática. Por ejemplo, imponer un tope de gasto en gasolina mensual por haber alcanzado un determinado número de emisiones. Al fin y al cabo, nuestro dinero digital escapará a nuestro control. El Banco Central Europeo niega todo ello y afirma que el euro digital no viene a sustituir, sino a convivir con el físico. Además asegura que el sistema no identificaría quién realiza los pagos, a pesar de las palabras de Lagarde sobre el anonimato. Otro apartado polémico es la intención de la Comisión Europea de convertir los ahorros de los ciudadanos en inversiones. De este asunto se habló en el foro del Banco Europeo de Inversiones. Según la comisaria de Finanzas de la Unión Europea, la portuguesa María Luís Albuquerque, hay 10 billones de euros que los europeos tienen en cuentas depósito de bajo rendimiento o en efectivo. Considera que ese dinero está ocioso y que es necesario que sea invertido. Bruselas niega así a los ciudadanos el poder de decidir sobre su propio dinero y se erige como el asesor financiero impuesto de todos los europeos con esta unión de ahorros e inversiones. Y claro, ese ahorro convertido en inversión irá canalizado a lo que la Comisión Europea considere conveniente. Por ejemplo, el rearme ante la supuesta amenaza de Putin. Bruselas ya se ha postulado para centralizar la compra de armamento, como ya hizo con las vacunas contra el COVID-19. Por supuesto, la comisaria de Finanzas niega todo ello y asegura que el único propósito de la Comisión es que invertir sea más fácil y atractivo. La unión de ahorro e inversiones y el euro digital van de la mano hacia el control total del dinero de los europeos. Yo creo que en esta perspectiva de necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa es esencial que exista un proyecto europeo claro e identificado para, aprovechándose de nuevas tecnologías como puede ser la tokenización o pueden ser todo lo que tiene que ver con la digitalización, reforcemos el proyecto del euro y lo hagamos, entre otras cosas, con lo que voy a hablar aquí hoy, que es el proyecto del euro digital. Bueno, este euro digital, Riera, viene a ser una especie de moneda digital que traería muchos problemas. Los más críticos pues ven precisamente eso, como habría un mayor control sobre el gasto, como incluso se podría poner una fecha de caducidad a esta moneda digital o incluso cómo se eliminaría por completo esa capacidad de ahorro que muchos españoles pueden tener. Sí, vamos a ver, es decir,
El euro digital, como tal, o sea, es una moneda digital, no tiene ni ventajas ni inconvenientes. El problema es cómo se usa o lo que puedan pretender los políticos. La ventaja del euro digital para un político es que, primero, los bancos solo van a hacer de intermediarios con el Banco Central, pero el depositario único del euro digital es el Banco Central Europeo. Es decir, yo hoy me enfado con el BBVA y me voy al Sabadell, me enfado con el Sabadell y me voy al Santander, ¿sí? O me enfado con los bancos españoles y me voy al BNP o me voy al Deutsche Bank. ¿Sí? Puedo escoger dentro de la Unión Europea, ¿sí? Y dentro de la zona euro, el banco con el que yo quiero trabajar. A partir de aquí, el euro digital solo tiene un depositante como tal, que es el Banco Central Europeo, que tiene el control absoluto de todo. Y a partir de aquí, ¿sí? Es cuando empiezan a venir, ¿sí? Los problemas que mañana el Parlamento Europeo puede decir, vamos a ver, como yo sé que usted, señor Riera, tiene hipertensión y como además, es decir, voy a tener su ficha médica, si usted entra a un restaurante y pide una botella de vino y quiere pagarlo con el euro digital, no, usted no puede pagar la botella de vino porque usted tiene hipertensión y por lo tanto esto no se puede pagar. Es decir, a partir de aquí pueden hacer lo que les dé la absoluta y real gana. Es decir, te pueden controlar todo lo que tú quieres usar. Puedes decir, no, usted solo puede llenar 4 depósitos al mes. Cuando haya pasado de los 4 depósitos, usted ya no tiene derecho a utilizar porque contamina y, por lo tanto, si usted quiere echarle gasoil, resulta que usted no va a poder echarle más que llenarle 4 depósitos de gasoil. Y todo lo que se te pueda ocurrir malvado puede ser implementado por un malvado político. Imagínate un Pedro Sánchez con el poder, es decir, de poder hacer lo que le dé la gana con el euro digital. Bueno, pues hoy no es Pedro Sánchez el que lo puede tener, lo va a tener el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, y a partir de aquí, las maldades pueden ser múltiples y tan grandes que no somos capaces de entender a dónde podemos llegar. Lo que sí es, una cosa es clarísima, la libertad la vas a perder absolutamente. Hoy tú puedes coger el dinero que tienes en un banco, lo retiras, te lo llevas a tu casa, lo metes en tu bolsillo, lo metes debajo de la cama y haces con tu dinero lo que te dé la gana. Con el euro digital no, tú no te lo puedes llevar a ningún sitio, es decir, lo que existe es un portamonedas, es decir, que se llama así, un wallet, un portamonedas virtual. En donde están... ¿qué? Virtual, en donde están depositados, pero que es que además el euro que tú hayas recibido tiene tu nombre. El que tú hayas recibido tendrá el nombre de Alba Vila, el que yo haya recibido tendrá el nombre de José Ramón Riera, el de los euros digitales que tenga Francás tendrá el nombre de Francás. Si Francás va y dice, quiero regalárselos a Carlos Perrot, es decir, pasan, dejan de tener, mantienen la historia de que los tuvo José María y pasa a tenerlos ahora, tienen el nombre de que lo tiene Carlos, o que lo tiene este caballero, o que lo tengo yo. Sí, yo me voy al Corte Inglés, lo compro, y a partir de ahora ese euro digital es del Corte Inglés. El Corte Inglés le paga a un proveedor con ese euro digital y tiene el nombre del proveedor. Está todo perfectamente controlado. Esta es la metodología del blockchain. Entonces, esta metodología, lo que hace el blockchain precisamente era proteger, es decir, o tener la trazabilidad de quién ha sido el dueño de los bitcoins, que es como nace, es decir, esta idea con el bitcoin. Hoy, es decir, lo que pasa es que el dueño del bitcoin no hay nadie. No hay nadie. Lo que único que sé es que ese bitcoin es mío y mi único riesgo que tengo con el bitcoin es que pierda la password de mi monedero electrónico. Si pierdo la password, no hay manera de recuperarlo, porque claro, no hay banco detrás, no hay nadie detrás. Aquí no vas a tener problema con la password, es decir, como es tuyo... Incluso podemos llegar también a una situación, me estoy imaginando, de crisis geopolítica, por la cual se decida que esos euros digitales son necesarios pues para el rearme europeo, me lo invento, y te quedes tú sin tus euritos. Vamos a ver, esto no tengáis ninguna duda. O sea, esto claro que puede pasar. Dicen 10 billones de euros, es decir, en cuentas, es decir, especiales o corrientes o tal, de bajo rendimiento. ¿Y ahora qué quiere decir esto? Oiga, que el dinero es mío, o sea, no es de la presidenta de la Comisión Europea. Si usted quiere que yo invierta, oiga, deme usted ventajas fiscales, dígame, mire, todos los que inviertan en proyectos de venture capital, de business angels, para la inversión y el desarrollo empresarial, le vamos a dar todo sobre las inversiones, se va a poder desgravar no sé cuánto en su declaración de la renta. Sobre los beneficios, 25 años exento. Sobre las reinversiones, si además lo reinvierte,
durante los próximos 50 años usted no tiene que... Hombre, claro, vas a ver tú como los 10 billones que hay en cuentas corrientes, hay gente que dirá, oye, pues voy a invertir 1 billón, o sea, un 10%, o 2 billones, o 3 billones, ¿para qué? Bueno, pues porque me acaban de dar las ventajas fiscales, como pasa en Irlanda. Oiga, usted invierte y tiene ventajas fiscales, por eso la economía irlandesa es un petardo, va así, el PIB per cápita está en 83.000 euros y dentro de poco llegará a los 100.000 euros, y aquí seguimos con 26.300. Y eso sí que va a hacerle daño a la economía. Esperemos que eso no llegue. Ya que estamos hablando de economía, me gustaría cambiar de asunto y que hablemos de empresas. De las empresas participadas por el Estado, Marién Vallejo, porque ahí parece que estamos viendo cierto color político, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Pues sí, no es ningún secreto que Pedro Sánchez no deja de ceder ante Puigdemont y todo su partido. Un ejemplo reciente es el traspaso de las competencias de inmigración y el control de fronteras, pero no es lo último. Hay un sentimiento de extrañeza en el ámbito político por unas colocaciones en empresas públicas de personas del entorno de Junts y del separatismo en general. Si hacemos un breve repaso, vemos que no son pocos los nombres, precisamente. El primero de ellos es Pere Soler, el actual consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una persona además muy afín a Junts. Fue director de los Mossos durante el referéndum ilegal del año 2017, que es una responsabilidad que, casualidad o no, no figura en el currículum de la comisión. Elena Massot es el siguiente nombre, es recién incorporada al Consejo de Enegas, un nombramiento que la semana que viene tiene que ser ratificado por la Junta de Accionistas. Además es consejera delegada del grupo inmobiliario Vertix, fundado por su padre, cuyo mejor amigo es Artur Mas. Ha sido también presidente de la patronal separatista y forma parte de la junta directiva de Òmnium. Ramón Tremosa se incorporó hace menos de un mes al Consejo de Administración de AENA. Es militante de Junts, ex eurodiputado, y calificó a AENA de ser una empresa colonial y una reliquia soviética. Eduard Gracia, por otro lado, se acaba de incorporar al Consejo de Renfe. Ha militado en la ANC, que es una entidad que fue uno de los motores del Procés. El último nombre en esa lista es Miquel Calçada, uno de los casos más llamativos, porque actualmente es uno de los nuevos miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Fue además casi senador en el año 2016. Nunca ha escondido ser separatista y su incorporación en Televisión Española se lee como un posible intento de torpedear la televisión pública desde dentro. Todos estos movimientos empezaron ya hace unos meses, pero es ahora cuando ha saltado la alarma, porque muchos se preguntan si estamos ya ante una nueva cesión encubierta del gobierno de Pedro Sánchez hacia Junts. Gracias, Marién. Vamos a ir con el gasto en defensa, porque esta mañana precisamente hemos vuelto a ver esa ruptura entre los socios del gobierno en el Congreso de los Diputados, porque Sumar considera que una cosa es hablar de seguridad de España y otra es hablar de aumentar precisamente el gasto en lo que a esa cuestión se refiere. Hablar de defensa europea y de una Europa autónoma en defensa no equivale en ningún caso a hablar de gasto militar, ni de incremento del gasto militar, que equivale a muchísimas otras cosas. Entendemos que esto es hablar de ciberseguridad, entendemos que esto es hablar incluso de una política comercial compartida, porque el riesgo ahora mismo que se cierne sobre Europa no se restringe a un ámbito, digamos, geopolítico en sentido de defensa ni de seguridad, aunque también, sino, por ejemplo, en materia comercial con las políticas que está desarrollando Estados Unidos. En medio de este escenario en el que estamos hablando de defensa, Marién, ¿cuáles son las empresas insignias en este campo que, ojo, ya están viendo cómo su facturación aumenta? Pues lo vamos a ver porque, como dices, el Gobierno y el resto de partidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo con el aumento de gasto en defensa, y Sánchez sigue sin dar explicaciones ante el Congreso de su plan sobre este tema. Una situación incómoda para el arco parlamentario, pero según parece solo para ellos, porque hay otro sector que se está viendo ya beneficiado con este asunto, que son las empresas relacionadas a la industria militar. Nos referimos a Indra y Navantia. De la primera, todos son buenas noticias porque ha conseguido incrementar su cotización en bolsa. Un día antes de la invasión rusa a Ucrania, su acción cotizaba poco más de 9 euros. Hoy está sucediendo todo lo contrario porque lo hace a 26,70, una subida del 200%. Navantia es otro ejemplo, es una compañía que se encarga de fabricar fragatas, submarinos o vehículos anfibios. En el año 2020 registró una cifra de negocio de poco más de 1.100 millones de euros.
euros. En 2023, el último año del que hay registros, su cifra de negocio ascendió a 1.400 millones, lo que supone un aumento del 27%. Esto también repercute positivamente al Estado. En el caso de Navantia, por ejemplo, el Estado posee el 100% de la compañía. Rheinmetall es otro ejemplo bastante claro. Es una compañía alemana que acaba de renovar su alianza con España, en concreto con Indra, y el gobierno ya la considera una empresa clave. Ahora se va a ver con la capacidad de acaparar un 25% de este mercado europeo, sobre todo tras los 150.000 millones de euros en préstamos públicos que podría darle la Unión Europea. Esta cuota la va a consolidar como la mayor empresa armamentística de toda Europa. Así que por lo que vemos, pues estas grandes compañías españolas relacionadas con la industria militar ya están reportando importantes ganancias sobre este asunto. Gracias, María. Pues precisamente esta misma mañana Roberto Sumar ha votado en contra de ese rearme en el propio Congreso de los Diputados. Lo hablábamos el otro día también, era como que el gobierno se reúne con el gobierno para tomar decisiones que luego influyen, ¿no? De aquella manera. Entonces, claro, no se ponen de acuerdo ni ellos, pero es porque lo que está ocurriendo, lo decía Carlos también anteriormente, decía Carlos, claro, es que a la gente cuando le trasladamos a lo que está ocurriendo, es que la gente ya no alcanza a ver todo lo que está ocurriendo dentro de este gobierno. O sea, es como que... ¿Os acordáis la frase aquella de delincan pero más despacio? Por favor, si van a delinquir, delincan pero más despacio, que no nos da tiempo. Pues esto es algo similar. Estos encontronazos que hay dentro del propio gobierno que lo que hacen es desestabilizar bueno, pues el país, a los españoles y demás. Y mira, un claro ejemplo que tiene algo que ver relativamente. Volvemos a la hipocresía. Todos vimos cuando ayer la representante de Junts, ayer antes de ayer, hizo pasar a toda la prensa a una sala, ¿no?, a dar una conferencia, porque en aras del buen entendimiento y del buen comportamiento con los chicos de la prensa que cubren la información de las Cortes, les lleva a una sala, se da cuenta que hay una bandera española y no quiere entrar. Pero fíjate toda la terna que ha salido ahí de personas de Junts que están dentro de las empresas españolas. O sea, cuando a ellos les conviene sí, la hipocresía sí, pero cuando no les conviene no. Entonces, es como las decisiones que toman en el gobierno. Entonces yo creo que como en ese sentido el tema del sueldo, del salario mínimo interprofesional, que también es el caso, hay un encontronazo nuevamente también, Sumar va a ganar. Te lo digo que Sumar va a ganar y Pedro Sánchez va a tener que ceder nuevamente ante Sumar, con esto y con lo anterior. Francas no lo cree. No sé, yo creo que el que va a ganar es Podemos. Que, bueno, que es el que está ganando ya. Entonces, esta mañana ha habido una entrevista preciosa a Yolanda, no sé exactamente si era en la 5 o en la 3. Sería en la 5. En la 5, pero además yo tengo que reconocer que hoy Yolanda, de lo que ha dicho y he escuchado yo, porque yo estaba ya saliendo, entrando en toda esa historia, casi firmaba todo, porque claro, dice unas cosas súper sensatas sobre que no se puede aplicar el IRPF a la gente que cobra el salario mínimo, que sacar dinero, ahora esta burrada de dinero para el tema de la guerra o del armamento, o como lo quieran vender, es una salvajada cuando en España económicamente estamos como estamos y la gente pasa lo que pasa y la vivienda ocurre lo que ocurre y en la cesta lo compra no sé qué, o sea, unas cosas que dices, ostras, Pedrín, esta chica está mejorando. Bueno, yo creo que ahora mismo Sumar se está encontrando con un problema, que es que si hace lo que le toca hacer, porque no tiene más remedio que hacer, porque está en el gobierno, pues Podemos no es que se los coma, es que desaparecen. Entonces tiene que intentar hacer algo y no sé si han negociado con el otro, con la bestia parda de Pedro Sánchez, si un tipo de teatro para que sí, pero no, pero sí, no lo sé. Podemos va a acabar fatal, o sea, perdón, Sumar va a acabar fatal, o sea, tampoco nos engañemos. Pero como en su día acabó Podemos, me refiero, sí, claro, es que la misma técnica, es claro, sí, pero no, pero sí, y es claro, estar achuchando a un gobierno muy débil, que el problema es la debilidad del gobierno, se aprovechan de eso. Y que Sánchez les da 20 vueltas. No sé si él o Ángel Custodio, eso que igual no tiene o no tiene en paro, igual algún asesor. Pero lo que has dicho del tema catalán me interesa mucho porque no ha cambiado nada. O sea, de Convergencia desde que nace siempre ha querido colocar a gente, independientemente del nacionalismo, separatismo o el ismo que quieras, en empresas estatales. Porque de ahí funciona bien el negocio. O sea, ya no se desprecia el Estado. No, nunca. Al revés. O sea, el primer objetivo que hubo social era colocar, y esto lo he vivido porque lo conozco de cerca, era colocar en todas las asociaciones cabezas, desde la asociación empresarial hasta el colegio de abogados, hasta el colegio de periodistas, todas. Y además,
hay un señor que controlaba esto con la lista entera, ¿eh? Y se empezaba por vocal hasta conseguir presidentes. Y en el resto de España igual. ¿Cuándo consigues colocar a alguien en una institución española o en una empresa gorda española? Cuando tienes cogido el gobierno por los bajos fondos, que es lo que está pasando ahora. Pero ellos, incluso en la época en que no han podido hacer nada, han seguido con lo mismo. Cuando han pillado al gobierno, han pillado. Carlos. Sí, esto me recuerda a una anécdota de Romanones, que se dirige a su equipo de gobierno y dice: señores, ya que gobernamos mal, gobernemos barato. Eso no lo puedo decir ahora, porque además de gobernar mal, se gobierna sale por un pico. Carísimo. Claro, sale por un pico. Y la fiesta la pagamos. Dato que he leído hoy en no sé qué periódico, porque tantos consulto que ya me pierdo. Las familias españolas dedicamos ya un 45% de media de los ingresos que la familia tiene al pago de impuestos. Pertenecemos a una comunidad de vecinos que hay que hacer derramas y pagos de cuotas a la comunidad del 45% de nuestros ingresos. Eso es un disparate. Es un absoluto disparate, que se va a incrementar más con la factura 150, 800.000 millones a nivel europeo del gasto en material militar, etcétera, etcétera, para estar preparados ante una amenaza que no existe. Pero como eso nos llevaría a otro tema distinto, no me quiero extender. Es un continuo disparate y cada vez el pobre Romanones se llevaría las manos a la cabeza, porque además de ser un disparate es cada vez más caro. Sí, el otro día publicaba un informe el Instituto Juan de Mariana en donde demostraba que el 89% de la subida de salarios se la ha comido la inflación. Pero es que, como la subida de impuestos, resulta que la capacidad adquisitiva del español se ha reducido en 1.410 euros. O sea, con lo cual, de media, es decir, claro, luego están las modas, las medianas, tal, no sé, pero de media, a los salarios medios se les ha comido el 89% de inflación y además, con la subida de impuestos generalizada que ha habido, ha perdido un poder adquisitivo de 1.410 euros. Pues nada, que sigan votando socialismo. Nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta desgranamos el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos. Recta final de programa, nos va quedando muy poquito tiempo y como siempre los jueves nos acompaña Eduardo Mora. Muy buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Bueno, hoy vamos a poner en valor el papel fundamental del optometrista. Sí, que es una palabra que así que muchas veces la gente no nos conoce y estamos en la Semana Mundial de la Optometría y como disciplina o como profesión sanitaria dentro de las diferentes profesiones sanitarias no médicas, en ese sentido, pues junto con la oftalmología pues tratamos el tema de la visión en ese sentido. Entonces el optometrista, que muchas veces es el óptico, que la palabra técnica es óptico-optometrista, pero que es, el optometrista es el que se encarga pues de tratar todo lo que es defectos de refracción, miopías, astigmatismo, rendimiento visual, muy diferente a lo que es el oftalmólogo, que es el médico, digamos, es el cirujano si hay que hacer alguna operación o que si hay que hacer algún tratamiento médico. Entonces nosotros, digamos, compensamos ametropías, compensamos defectos de refracción y el oftalmólogo trata las enfermedades. Nosotros trabajamos pues, en clínicas, en hospitales y en las ópticas de establecimientos sanitarios de ópticas, que son las ópticas que vemos por todas las ciudades, pero que muchas veces esa palabra de optometría, pues, que en Europa o fuera de España sí se utiliza como forma normal, pues aquí pues, somos más ópticos, que hay muchas veces que la referencia por el establecimiento donde trabajamos habitualmente y se conoce poco. Porque muchas veces no solamente es compensar, nuestro trabajo principal no solo es compensar para hacer ver bien en calidad, como hemos hablado aquí en estas píldoras que damos sobre salud visual, sino que rindamos bien. O sea, ahora mismo con todo lo que son las tablets, todo esto que se estuve hablando ayer en la Comunidad de Madrid, de prohibir o no prohibir los equipos, pues en muchos de los casos está en componente de este componente visual, de esa fatiga visual, de ese crecimiento de esa pandemia que nos viene, que es la miopía.
en ese sentido. Entonces, bueno, pues era poner en valor dentro de esas cosas que hacemos aquí los jueves, en esta Semana Mundial de la Optometría, pues decir un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Que trabajamos, estamos muy en contacto pues, con el paciente, con las personas que tienen problemas de visión, e intentamos despistar si hay alguna cosa que veamos que es patología, saber referirlo, ¿no? Pues si es de neurólogo, psicólogo o oftalmólogo, que es lo más habitual. Es importantísimo, es importante. Para lo que es todo este mundo de la salud visual. Paso como de atención visual, pues estamos en esa primera fila de atención primaria para saber un poco, de ver si es un problema simplemente refractivo, de que tenemos problema de rendimiento visual o de calidad visual y se compensa y se corrige con gafas, lentes de contacto o con ejercicios o con terapia, y si vemos que hay alguna sospecha patológica, derivarlo al profesional o al médico que en este caso son los que lo tratan. Antes de despedirnos, les recuerdo las promociones especiales para socios y espectadores del Toro Televisión. Revisión visual específica para la miopía, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Eduardo, muchísimas gracias. Y ahora sí, abrimos página de corrupción y hablamos de José Luis Ábalos, de su chale, de Colombia, de todas las cuentas que tiene, en fin, ver para creer. Y sus chicas. Sale a la luz un nuevo informe de la UCO en el que detallan el patrimonio no declarado de José Luis Ábalos. El exministro socialista declaró ante el juez que solamente poseía una casa y un bajo en Valencia, y en su declaración de bienes que entregó al Congreso en agosto de 2023, únicamente mencionaba la posesión de 4 propiedades de carácter urbano, ubicadas en Valencia y Madrid. La Guardia Civil ha descubierto que su patrimonio llega a Latinoamérica. Apuntan a un chalet en Colombia con un valor de más de 2 millones de euros. Según la UCO, fue adquirido en 2003 por 2,5 millones de dólares y al cambio en euros del momento son más de 2.100.000 euros. La investigación llevó a los agentes hasta la localidad colombiana de Tuluá tras seguir un rastro encontrado entre los documentos de Koldo García. Ábalos afirma que la realidad es otra. Se trató de un terreno rústico en la montaña de Tuluá que adquirí en 2003, hace 22 años, y vendí sin construcción alguna en 2013, hace 12 años. Más fuerte aún es la información que da la UCO sobre el precio de compraventa, confundiendo 2,5 millones de pesos colombianos con 2,5 millones de dólares. Pero además de esta falta de rigor, me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con mi gestión en el Ministerio de Transportes? Además de la casa en Colombia, los documentos de la Benemérita apuntan a 2 inmuebles en Perú, utilizados como centro de formación de Fiadelso. También se ha conocido que Ábalos recompró a su esposa el local que había adquirido tras las presuntas comisiones de las mascarillas. Realizó un abono de 187.000 euros a Carolina Perles, cuando ambos lo habían comprado por solo 90.000 año y medio antes. El que fuera secretario de organización del PSOE, 2 días después de enterarse de que el Supremo aprobó investigar su patrimonio, puso a su hija como titular de la vivienda que poseía en Madrid. Además, el informe económico patrimonial revela que Ábalos ayudó a su pareja Andrea de la Torre a conseguir una hipoteca en la capital española, y el encargado de gestionarlo fue Koldo. En cuanto a bienes materiales, adquirió un Range Rover Sport de 2008 en el año 2021 por un importe de 15.000 euros. El conseguidor del vehículo fue Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, quien negoció la compraventa del vehículo con Bernardo Castillo, que en ese momento pertenecía al círculo más próximo de Víctor de Aldama. Los tentáculos de la supuesta trama, de un modo u otro, unen a Ábalos y Aldama, a pesar de que el exministro niega cualquier lazo. Había declarado 2 coches en el Congreso y la UCO ha encontrado que era titular de 4 vehículos. Las pesquisas de la Guardia Civil han llevado a relacionar 265 cuentas bancarias en las que Ábalos figura como titular, cotitular, representante o autorizado, y 258 de esas cuentas están vinculadas al Partido Socialista, y también figuran otras personas como titulares reales o representantes. Los investigadores han pedido información a CaixaBank sobre sus productos financieros, y también que el magistrado pida a la agencia tributaria un informe de suministro de José Luis Ábalos y Fiadelso entre el año 2014 y el 2024. Además, los agentes han descubierto que tanto Ábalos como sus hijos utilizaban a Koldo García para que éste les diera dinero. Era considerado como el testaferro familiar. Cuando fuese necesario, ahí estaba la sombra de Ábalos para soltar dinero. Por cierto, que la UCO ha aclarado exactamente esa duda que manifestaba el propio José Luis Ábalos. Efectivamente, como dice el que fuera ministro de Transportes, no se trata de dólares como tal, sino de dólares colombianos. No estaríamos hablando de unos 2,5 millones de dólares, sino de unos 700 o 750 euros al cambio. Sea como sea, es que no sé por dónde empezar. Entre las prostitutas que pagamos, todas las cuentas, que además, para empezar, esto además
estamos hablando desde el año 2003, que es decir, que esta corrupción ya no solo se habría fortalecido, mejor dicho, con el gobierno de Pedro Sánchez, sino que habría empezado con su anterior etapa en la Comunidad Valenciana a través de esa fundación, algo que se habría ido incrementando con el paso del tiempo, cuyas propiedades en ningún caso, y menos si costaba 700 euros, digo yo, ¿no? Porque no las acreditó en ningún momento en la declaración de bienes que están obligados a presentar en el Congreso de los Diputados, porque al parecer, y según ha explicado esa misma mañana Susana Díaz, también dentro del Partido Socialista debería haber especificado cuáles eran sus bienes y tampoco estaba precisamente ni este chale en Colombia, ni tampoco todas las cuentas que está investigando o que ha encontrado. En teoría hay que especificarlo en muchos sitios, en el Congreso, por supuesto, en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos, donde quieras, pero otra cosa es que lo compruebe alguien. O sea, porque tú vas a un notario, dices, apunte, al menos yo lo que tuve que hacer, apunte eso, el notario apunta eso. Sí, pero tú tienes la obligación de hacerlo. Sí. Y no creo que se te olvide que tienes un chale en Colombia. No, pero te digo que el asunto está en que tú pones lo que pones. Le volví alguna cuenta de 265. Tú pones lo que dices tú. El notario da fe de que tú has dicho que pones eso, lo entregas. Y cuando te vas del cargo, tienes que hacer otra, diciendo lo que tienes, y el notario pone lo que te dices, pues soy el rey de Groenlandia. El notario dice que es el rey de Groenlandia. Otro asunto distinto es que como eso forma parte de un acta notarial o como se llame y está en una institución, si alguien después quiere visitarlo, lo haga. Y que después, a partir de ciertos años, eso se puso público. Antes no lo era. En mi época no era público. Ahora parece que es público, entonces lo puede mirar cualquiera. Y claro, dice, hombre, aquí pone que tiene un coche y viene cada día en 3 distintos, pues puedo rascar, pero igual estará el nombre de su abuela. Roberto. Claro, a ver, es un poco lo que decís. Es verdad que tú presentas esa, ¿no?, la declaración de bienes, claro, que se llama, que ahora efectivamente desde hace unos años es público y cualquiera puede acceder a ello. Eso en cuanto a cargo como diputado en el Congreso. Pero luego a nivel interno de partido, cuando tú vas a optar a un cargo público, antes de optar a él, también tienes que rellenar una serie de documentos. Ahora, ¿quién lo revise o no? Pues efectivamente, en el caso del partido político tendrá su responsabilidad. Yo creo que nadie echa en falta ese tipo de declaraciones de bienes hasta que pasan cosas como esta. A mí la verdad que me parece desorbitado que una persona que sea diputado y que tampoco se le conozca, que sea un gran empresario, no es dueño de una gran cadena de supermercados, no es dueño de nada así significativo, tenga tal patrimonio, ¿no? Y que luego pues efectivamente sortee con muy buen acierto todos los problemas nacionales. El problema de la vivienda, pues este señor y todos los que están alrededor de él, no tiene nadie problemas de la vivienda. Sus sobrinas, ¿no?, conocidas, ya cada vez conocemos a más, tampoco tienen problemas laborales, tienen varios sueldos de empresas públicas, luego además tienen unos alquileres que les pagamos todos, ¿no?, con dinero público. Por lo tanto, es verdad que vienen a lo público a servirse de lo público. Y a mí sí que me gustaría resaltar, antes de terminar, que la figura de Ábalos, que a nadie se le olvide, que es el gran valedor del sanchismo en este país. Cuando el señor Sánchez dimite de sus cargos anteriores para coronar, ¿no?, el Partido Socialista de nuevo y el Congreso de los Diputados, siendo presidente de este país, al fiel escudero que llevaba al lado con unas urnas de cartón dando vueltas por toda España, era al señor Ábalos. Por lo tanto, yo entiendo que en esos kilómetros y kilómetros a través de las carreteras españolas hablarían de las viviendas que tiene el uno, el otro, si se iba al fin de semana a Colombia, si volvía, si tenía una sobrina, 2, 3... No sé, yo creo que el señor Ábalos, que a nadie se le olvide, que era el número 2 del Partido Socialista y que el Partido Socialista está donde está en estos momentos con esta gran trama de corrupción encabezada por Ábalos, y me imagino que algo de conocimiento tendrá el número 1, ¿no?, al que llaman el número 1. Bueno, precisamente acabamos de conocer, es otra última hora en este caso, que el magistrado instructor ya está pidiendo los informes a la entidad financiera y también a Hacienda sobre José Luis Ábalos y esa fundación Fiadel solicitados precisamente por la Ocurriera. Sí, no, vamos a ver, lo ha terminado Roberto y creo que está clarísimo. O sea, aquí hay un tipo que se sienta en la Moncloa, es decir, que esto lo conocía a la perfección. Tal es así que en un momento determinado, cuando esto se va de madre, le cesa como ministro, y para evitar que de pronto Ábalos cante la talala y se convierta en un tenor al estilo Pavarotti, pues le dicen, no, tú tranquilo, que tú no vas a cantar, que te voy a llevar otra vez a Valencia, vas a ser el número 2. Pero vamos a ver, aquí lo que tenemos que tener todos muy claro es que aquí hay un número 1 por encima de Ábalos que lo conoce, le ha dejado hacer, es decir, y le ha permitido llegar a esto. Y es más,
deberíamos de preguntarle al presidente del gobierno si además Ábalos con Koldo financió su campaña durante la época en que intentaba ser secretario general, porque este ya estaba corrompiendo y ligando y untando y consiguiendo y moviendo y haciendo el egipcio, es decir, desde hace muchos años, y por lo tanto había que preguntarle al presidente del gobierno, oiga, ¿usted era conocedor y además se benefició de esto mientras, si el señor Ábalos, usted estaba haciendo campaña para ser secretario general del partido? Porque a lo mejor hasta nos podríamos llevar una sorpresa muy importante. Carlos y luego Francas. Sí. Oye, ya sabéis que yo hablo poco de corrupción. Por eso no le estaba dando yo la palabra. Por eso, porque yo recuerdo la frase, en este caso, de Lord Acton, que dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es muy complicado ser corrupto desde la oposición, porque solamente puedes serlo cuando tocas presupuesto. Pero quiero contar una anécdota de mi pobre y buen amigo César Larierta, que como sabéis murió, presidente que lo fue de Telefónica. Él empezó su carrera profesional en el Banco Urquijo como director de mercado de capitales, donde yo era un probo analista. A pesar que había entre los dos niveles de jefaturas y la diferencia de edad, éramos amigos. Y César, sabéis, era aragonés, extrovertido, gestero, preguntón, y contaba la siguiente anécdota. Viajando él en México, de repente ve una casa espectacular, este casoplón, y le dice con quién iba él en México. No, esto es la casa del director de la policía de Ciudad de México. Claro, César quedó sorprendido y le dijo, no, un señor muy ahorrador. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que parece que en el PSOE hay gente muy ahorradora. Hay gente muy ahorradora y que invierte en bienes raíces casi más que, como antes decía José Ramón, la propia administración central. La pena es que no sean vivienda social, sino viviendas y además fuera de España. Es un absoluto disparate. Y a fuerza de repetirse este tipo de comportamientos, se está banalizando. Vuelvo quizá al que ha sido mi leitmotiv el día de hoy. No entiendo cómo no nos levantamos todos y nos convertimos en un país de insumisos, porque en otra cosa se merece la gente que está a los mandos de esta nación. Francas. A ver, no es que Roberto ha explicado muy bien todo, pero me ha quedado una duda y una ausencia. Porque cuando has hablado de Ábalos, creo que te has olvidado que fue el látigo de la corrupción de Rajoy, en teoría. O sea, era el hombre del PSOE absolutamente destrozado por ver tanta porquería a su alrededor y que no sabía respirar en ella. Y lo segundo, como hablabas de dinero público tal, y de sobrinas públicas, ¿o cómo era esto? Sí, bueno, porque me he perdido un poco. Serán sobrinos. Todas estas chicas, sí. Prostitutas. Ah, vale, no, es que como habla de sobrinas, yo ya sabéis que soy muy germánico. Es que me está cabreando bastante que el resto de medios de comunicación hablen de amigas, de parejas sentimentales, cuando, por lo que estamos conociendo, mantenían relaciones con el propio José Luis Ábalos a cambio de otras cuestiones, a cambio de trabajo, a cambio de casa, a cambio de dinero, que pagamos todos, por supuesto, y eso en mi lenguaje se llama prostituta. O sea, sobrina pública. Me ha encantado finamente sobrina pública. Me ha encantado lo de prostituta, sí señora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En castellano hay sinónimos, claro, ¿eh? En castellano, claro. Que en castellano hay sinónimos muy buenos. Me viene a la cabeza barragana. También. Aunque no se use mucho. No. Y yo no voy a decir lo que me viene porque estamos en horario infantil. No, y tampoco te dejaría. En fin, nos quedan menos de 7 minutos. Que sepan todos ustedes que aquí no solo José Luis Ábalos está siendo investigado por la justicia española. De hecho, OK Diario avanza esta misma mañana como también se le está investigando en Brasil por esconder, atención, en el país unos 2 millones, atención, 2 millones de euros de las comisiones de las mascarillas. Por su parte, Muface ha abierto una investigación interna, informa de ello de Objective, sobre esos pisos que tenía la familia Gómez y sobre los que se había beneficiado, porque no solo los tenía, sino que los alquilaba a terceros y con ellos se enriquecía. Y atención, el nombre de Ángel Víctor Torres es otro de los rostros del gobierno que ha salido en muchas ocasiones en estas declaraciones ante el juez, del propio Víctor de Aldama,
pero ojo también de la propia Carmen Pano, esa empresaria que ha confesado haber entregado unas bolsas con un montante total de unos 90.000 euros en Ferraz. Veamos precisamente qué fue lo que dijo Pano en esta nueva declaración. Carmen Pano vuelve a declarar en Audiencia Nacional. Citada como imputada, la empresaria ha ratificado de nuevo la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede de los socialistas. Eso sí, por primera vez ha negado que esas entregas de dinero tuvieran que ver con la licencia que consiguió Villafuel para operar en el sector de los hidrocarburos. Las operaciones de Villafuel, la empresa sobre la que pilota la trama, y su licencia para operar concedida por el Ministerio, dirigido entonces por Teresa Rivera, ha centrado parte del interrogatorio. La empresaria ha aportado además nuevos datos a la investigación y ha señalado directamente al ministro de Sánchez, Ángel Víctor Torres. Y es que, según declara la imputada, el entonces presidente de Canarias se reunió en varias ocasiones con miembros de la trama con el objetivo de montar una refinería en Tenerife. Pano revela la existencia de 2 vuelos a Canarias de Ábalos, Koldo, Aldama y su socio Claudio Rivas. La trama trataba de traer a España petróleo venezolano sin pasar por República Dominicana, y para poder realizar estas operaciones viajaron a las islas para reunirse con Ángel Víctor Torres. Por lo tanto, aunque el ministro se empeñe en negarlo, todo apunta a que Torres sí estaba al tanto de todas las gestiones de la trama e incluso intermedió en su beneficio. Mientras tanto, la investigación de esta trama, que llegó a defraudar 200 millones a Hacienda, sigue su curso. Aún quedan varias comparecencias, entre ellas la del 3 de abril, día en el que declarará el representante de Villafuel. Pues las cosas se ponen complicadas. Pero ya que estaban en Canarias, ¿no les era más fácil empezar a perforar el petróleo canario que le vamos a regalar a Marruecos? Por culpa suya, además, porque es el mismo partido el que quiere regalar el petróleo a Marruecos, pues perforar ahí y se ahorraban el viaje. Hay gente que no lo entiendo. Riera se ríe. Es que, de verdad, es que me río por no llorar, es decir, realmente es jocoso, pero es una vergüenza nacional. Y estoy de acuerdo con Carlos en todo lo que dice, y que cómo es posible que en estos momentos toda la sociedad civil española esté en casa, tumbado a la Bartola, viendo lo que pasa en estos momentos en este país. Ese es lo más preocupante que en estos momentos yo creo que nos está pasando. Tenemos una involución económica, política, geopolítica, todo lo que y además todos dormimos a pierna suelta y no pasa absolutamente nada. Se llama anestesia. Carlos. Anestesia. Pero quiero acabar, al menos mi intervención, con palabras de optimismo. España es un grandísimo país, tenemos la mejor gente del mundo y estoy convencido que volverá algún día la racionalidad y despertaremos, porque España y nuestra gente se lo merecen. Ay, Dios te oiga, Roberto. Ojalá. Pues esperemos que sea más pronto que tarde, la verdad. Ojalá. Que sí que es verdad que te recogemos el guante, y a ver si es verdad. Te lo digo como miembro del Partido Popular, predicando mientras. Eso te iba a decir. Pero que es verdad que yo creo que el gran problema, al margen de las palabras de optimismo de Carlos, es esa anestesia de la sociedad. Yo lo digo en multitud de ocasiones. O sea, cuando vimos que Sánchez contaba con los votos de Bildu para llegar a ser presidente del gobierno, creíamos que lo habíamos visto todo. Y ahora tú miras hacia atrás y es como algo difuso que está ahí en el tiempo y que, como ha habido tantas barbaridades, una detrás de otra, pues parece como que no tiene importancia. Y el otro día la foto en la puerta de Moncloa de la representante de Bildu con Pedro Sánchez es que hace estremecerse a cualquiera. Entonces, es verdad que yo creo que tenemos muchos y muchos puntos, ¿no? o situaciones, noticias que tendrían que hacer un poco eso, espabilar en ese sentido, ¿no? Ese verbo que usabais antes de espabilar. Pues es verdad que yo creo que la sociedad tenemos el compromiso de espabilar y pensar bien a quién votamos cuando depositamos nuestro voto en la urna, porque luego pasan cosas como estas, evidentemente. Y hay una asociación de estudiantes en Cataluña, en la autónoma sobre todo, que se resisten al tema del secesionismo, que se llama Sacabat. Sí. Pues a ver si cada uno lo traslada a su partido político. En fin, llegamos al final de este programa, pero antes de despedirnos, simplemente muy rápido contarles que hoy arrancan otro de los juicios contra AstraZeneca en España. En este caso hablamos de un profesor de Barcelona que, después de haberse
poco tiempo después de haberse inmunizado contra el coronavirus, empezó a sufrir trombos, uno de ellos en el pulmón y otro en el hígado. Este último, además, incurable. Les contaremos todos los detalles en próximos días aquí en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, desde el canal de Julio Eriza hasta el resto de redes de esta casa, como en Twitter o en YouTube. Por lo demás, que pasen un feliz jueves y que descansen, que tengan, por supuesto, un buen día, y mañana les espera Julio Eriza aquí en sus programas de todos los viernes. Adiós.